Bárbara de Aymerich Vadillo, que es profesora de didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de Barcelona, ¿verdad, Bárbara? No. Ponte el micrófono. En la Universidad de Burgos, de Burgos. La Universidad de Burgos, perdón. La UBU es la Burgos. Es de Burgos, es que de repente digo, uy, lo he puesto así. Sí, claro, V podía ser, pero no Y es Burgos. además, bueno, investiga la indagación científica en la naturaleza de la ciencia en el grupo GIC. Ahora nos explicarás tú lo que haces. Es directora de la Escuela de Pequeños Científicos, Espiciencia, un proyecto de innovación educativa en el medio rural, muy interesante, merecedor de múltiples reconocimientos. Es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y graduada en Ciencias Químicas. Bárbara también se doctoró en Ciencias y tiene el título de experta universitaria en Educación STEAM, con programación y robótica educativa, y en Historia del Arte por la Universidad de Burgos. La madre mía, Bárbara, ¿no? ¿Cuántas Bueno, cosas? que me gustas Colabora, tú. es lo normal, ¿no? Bueno, colabora de manera habitual con la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos y es coordinadora del proyecto Dinamizadores STEM de la Fundación Margarita Salas. Es mentora de iniciativas para el acercamiento a la ciencia y el fomento de las vocaciones científicas en niñas como STEM Talent Girl, Technovation Challenge o Girls for STEM. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Global Teacher Award 2020, la Medalla de Honor de Ciencia en Acción 2022 y en su carrera multifacética es también divulgadora científica en radio, prensa y televisión. O sea que no se aburre, Bárbara. Y os voy a presentar a nuestra divulgadora, que es Josefa Ros Velasco. Hola, Josefa. Es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el proyecto Pre-Board, Wellbeing and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, ¿no? Que bueno, pues aborda la prevención del aburrimiento en Spanish Nursing Homes. ¿Qué vendría siendo, Josefa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Son Buenas las tardes. residencias de mayores. Residencias de mayores, perfecto, bien, qué interesante. Y esto está financiado por el Programa Europeo Horizonte 2020, con el que persigue conocer las causas y las consecuencias de la experiencia del aburrimiento en estas residencias de mayores, pero no solamente ahí, ¿no? Porque Josefa investiga el tema en todas sus facetas. Fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y es especialista en estudios del aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar. También es la fundadora y presidenta de la International Society of Boredom Studies y directora de la revista Journal of Boredom Studies. O sea, está centradísima en los estudios del aburrimiento. Es autora además del libro La enfermedad del aburrimiento. Por sus logros académicos ha recibido distinciones como el Premio Nacional de Investigación María Moliner, el Premio de Medios de Comunicación Nacional de Domus Vi en 2021. Y bueno, tiene unos cuantos, así que bueno, os voy a citar uno más, el Lincoln Book Prize for Excellence in Teaching and Service de la Universidad de Harvard en 2019. Bueno, y tenemos a nuestro docente, que es Manuel Iglesias Soilán. Hola, Manuel. Bueno, Manuel está graduado en Psicología y es máster en Psicología de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Es candidato a doctor en 2024 en Psicología Educativa por la misma universidad, codirigida, y su tesis está codirigida desde la Universidad de Harvard, ¿verdad, Manuel? Vale. Tiene una formación complementaria en Educación y Business Administration en instituciones como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Harvard. Ha recibido un contrato predoctoral en la Universidad Complutense y en Harvard para desarrollar su tesis doctoral sobre enseñanza y aprendizaje en la universidad. Pero él no solamente trabaja con la universidad, porque bueno, como psicólogo, pues también conoce el tema del aburrimiento en todos sus aspectos en el aprendizaje en general. Ha sido seleccionado como uno de los 60 jóvenes líderes por la educación según el Banco Santander y Universia. Y ha sido licenciatario de la organización TEDx, de las charlas TED, y colaborador de diversas organizaciones sin ánimo de lucro como FEBOCAM o EFPSA. Bueno, pues bienvenidos a los tres. Entonces vamos a dar paso cada uno de nuestros, os cuento a los que no conocen nuestro formato, van a hablar nuestros ponentes y después vamos a dar paso a la mesa redonda entre ellos y al turno de preguntas. Así que bueno, damos paso a Bárbara de Aymerich Vadillo. Adelante, Bárbara, cuando tú quieras.
Hola, buenas tardes. Encantadísima de estar aquí. Para mí es un verdadero honor, sobre todo, pues compartir esta tarde pues, con todos los amigos de Aciertas, bueno, con de la COSCE y sobre todo con semejante nivel de ponentes que, bueno, pues poco voy a decir yo sobre el aburrimiento que cuando tengo a los mayores expertos del mundo en él. Pero bueno, que quiero daros sobre todo una visión global, ¿vale? Un poquito y bueno, aportar nuestro granito de arena desde aquí, desde la Universidad de Burgos, a investigación didáctica sobre el aburrimiento. Y bueno, si me lo permitís, voy a compartir mi pantalla y bueno, pues me decís si veis la presentación. ¿Me lo comentáis, por favor? Sí, se ve muy bien, Bárbara. Vale, genial. Bueno, pues el ratito que voy a hablar, he querido llamarlo así, mirando al infinito, el aburrimiento en las aulas. La imagen no es mía, es una imagen hecha por Bing, por inteligencia artificial, poniendo simplemente las palabras aburrimiento en las aulas mirando al infinito. Fijaros qué imagen tan maravillosa de bueno, pues un alumno que está en clase, pero no está en clase, pero está, bueno, pues de su modo también imaginando y disfrutando. Según la Real Academia de la Lengua, el aburrimiento es el cansancio del ánimo originado por falta de estímulo o distracción o por molestia reiterada. También utilizando un poquito pues, las herramientas de inteligencia artificial, cuando ponemos esta definición, ¿no? Pues nos sale la imagen del centro, la chica que está pues, realmente con un ánimo distraído y un ánimo pues, obtuso, ¿no? Y reiteradamente como en desagrado. Pero si ya introducimos el término aula, nos aparecen estas otras imágenes que son pues, mucho más esotéricas, mucho más fantásticas, ¿no? En las cuales tanto adultos como infantes, como niños, bueno, pues están en la clase y en mundos como paralelos, ¿no? Bueno, hay montones de artículos al respecto, he escogido algunos que me parecía que podían ser interesantes, en el que el aburrimiento se veía como que estaba influido por diferentes factores, ¿no? Factores pueden ser, nos podemos aburrir por factores internos propios de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? O bien externos, pues bien, pues porque no tenemos una relación de pareja adecuada o que nuestra familia, bueno, pues tenemos un cansancio en él, que el lugar donde viva pues no nos aporte unas actividades necesarias pues, para salir de ese aburrimiento, ¿no? El trabajo, la escuela. Y visto por diferentes autores, esas son, digamos, rutinas de fastidio, que estamos haciendo muchas veces algo, repetidamente algo, que no nos gusta. Esto nos lleva a estar en un estado emocional pues, bastante desagradable y nos aporta sentimientos como de cansancio, fastidio, tedio, ante algo pues, que repetidamente no tiene interés para nosotros y sobre todo que se alarga. Como os decía, puede estar generado pues, por connotaciones culturales, por el tipo de sociedad. No nos aburrimos nosotros en la sociedad occidental lo mismo por las mismas cosas, ¿no? Que se aburren en la sociedad oriental. No nos aburrimos ahora como se aburrían antes a lo largo de la historia, ¿no? Y lo mismo en la escuela. Lo que sucede en la escuela, el aburrimiento en la escuela, tiene mucho que ver con el sistema educativo que tenemos en la actualidad. En un aula, como hablábamos, ¿qué es lo que significa? Pues diferentes tipos de sentimientos. Los sentimientos nos abordan desde diferentes perspectivas dentro de un aula y los tenemos agradables, muy agradables, y los tenemos que no son tan agradables, ¿no? Por siempre nosotros trabajamos en mi grupo de investigación, trabajamos la indagación y la indagación, pues vemos que efectivamente nos aporta algunas situaciones agradables, como el descubrimiento, y otras situaciones desagradables a veces cuando nos encontramos con algo que desconocemos y tenemos que atajarlo, ¿no? Bueno, pues dentro de estas situaciones desagradables podemos encontrar el aburrimiento. Y el aburrimiento, pues, procura un cambio de actitud en el alumnado. Evidentemente, este cambio de actitud lo que nos va a hacer es una influencia abierta en el momento de aprendizaje. Es muy interesante encontrar aquellas interacciones, tanto positivas como negativas, en esas emociones negativas sobre todo, para poder evitarlas y que no interfieran en la enseñanza-aprendizaje. Esas relaciones, esas acciones, lo mejoran sosteniblemente. ¿Cuál es el problema? Pues que el aburrimiento en el aula no se queda solamente en una emoción negativa. Como se ha constatado en evidencias científicas, hay una relación entre el aburrimiento, el fracaso escolar, las drogodependencias e incluso la delincuencia. Esto sí que es un verdadero problema.
También respecto a diferentes autores, por ejemplo, Krappert hace ya unos añitos, el 2004, nos decía que la escuela resulta aburrida porque pierde ese sentido de vinculación entre la escuela y la sociedad, que los estudiantes se aburren porque no encuentran aplicaciones de aquello que estudian en su vida. Esa ruptura del nexo entre la escuela y la cotidianidad aparece muy manifestada en ese aburrimiento. Las clases descontextualizadas, que podemos decir. También se ha visto que ese aburrimiento se ha unido a la necesidad de inmediatez, cada vez es más habida en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, que necesitan tener resultados inmediatos de esas necesidades que prestan, y el que no obtenerlas en ese mismo instante, bueno, pues parece que está vinculado al aburrimiento. También otros autores manifiestan que el desconocimiento de nuestro alumnado, de no saber qué le interesa, no saber qué quiere, también motiva ese aburrimiento. Bueno, pues como nuestro pequeño granito de arena, lo que hemos hecho nosotros es intentar, bueno, pues ver un poco el espejo actual en lo que teníamos nosotros alrededor. Y hemos hecho un cuestionario, hicimos un cuestionario cuando me dijeron que quería participar en este webinar, estaba ahí, bueno, maravillada, pues propusimos un cuestionario para aportar diferentes datos al alumnado y al profesorado. Y bueno, pues hemos tenido respuestas de alumnado 138 respuestas en este tiempo y profesorado 48. Entonces, un poquito para que veáis las edades en las cuales están centradas los niños, entre los 6 y los más de 19 años, porque está también el público de estudiantado universitario aquí, ¿vale? Vemos que tenemos también, bueno, más o menos dividido en géneros, en sexos, en femenino y masculino, hay más respuestas femeninas, y también el profesorado, pues diferentes edades y de diferentes etapas educativas. Donde, bueno, más respuestas hemos obtenido son en los cursos de secundaria, entre tercero y cuarto de la ESO, y el público entre 13 y 18 años de estudiantes. Por cierto, están abiertos los cuestionarios por si acaso queréis bueno, pasárselo a vuestros alumnos o a vosotros, pues para seguir obteniendo datos. ¿Qué nos han contado? Bueno, pues nos han contado lo siguiente. ¿Qué asignatura o materia te aburre más? Bueno, pues aquí tenemos nuestro ranking de asignaturas y materias. Tenemos que estar muy contentos los estudiantes de ciencias porque pese a lo que nos temíamos que íbamos a encontrar, no. Resulta que el 17% de los alumnos manifiestan que las clases de lengua les aburren más, que en siguiente paso serían las de matemáticas y física y química, pero 8,7 y 8,7 por separado, no juntas, las matemáticas y la física y química, o sea que menos que la lengua. Y la historia también está ahí en tercera posición. Eso sería un poquito digamos, el ranking de materias que le resulta más aburrida. ¿Y a qué crees que es debido? Les hemos preguntado. Bueno, pues siempre. ¿A qué es debido? La culpa era en 49 de las respuestas del profesor o la profesora que lo hace aburrida. También el que la asignatura per se no es dinámica porque el profesor pues no interactúa con nosotros. Entonces, bueno, pues el profesor la hace aburrida y encima que la asignatura es aburrida, la culpa es de la materia que no es interactiva. Bueno, la pregunta para los profesores. ¿Quiénes nos han contestado? Pues lógicamente, bueno, yo se lo he pasado a todo el mundo que he podido, a toda la gente que conocía, pero claro, mi círculo pues está más vinculado con las materias STEM. Entonces la mayoría de la gente que me ha contestado está en el área de matemáticas, de ciencia, en las STEM, ¿de acuerdo? Pero he tenido muchas respuestas de otros colectivos. Les hemos preguntado también si ellos se aburrían dando clase. La mayoría no se aburre dando clase, pero hay alguna respuesta que nos dice que a veces se aburre dando clase. O sea, que sí que nos aburrimos a veces dando clase nosotros también. Aunque algunos nunca se aburran dando clase. Bueno, pues a lo mejor ellos nunca se aburren dando clase. Y la culpa, señores y señoras, es de los alumnos. Los alumnos no nos responden y entonces nosotros nos aburrimos. La mayoría de la gente que se aburre dando clase pertenece al colectivo de profesores de secundaria. También le echa la culpa al cansancio, pero sobre todo, es la poca respuesta del alumno. Pregunta a qué crees que es debido
y el de respeto de los dos. Fijaros, hay una cosa que es muy importante, el que se ve y se visualiza en estas respuestas. Fijaros, algunos nos dicen que les resulta muy difícil, algunos, y también que eso posibilita el que se aburran, el que la materia no es asequible para ellos, entonces no la pueden seguir y se aburren en clase. Muy importante también, y que también se repite en el profesorado, el cansancio. El cansancio parece que produce aburrimiento y que cada vez están más cansados en clase. Mucho también viene porque, bueno, sus hábitos están cambiando, los hábitos de sueño cambian y se manifiestan en esta, digamos, pérdida de conciencia de que están en clase. Y la desvinculación, como antes comentaban los otros autores, también parece bastante visible, bastante patente. ¿Crees que el profesor se da cuenta de que te estás aburriendo? Bueno, pues hay veces, hay un sí en su mayoría, pero también los hay que se creen que nosotros no nos estamos dando cuenta de que se están aburriendo. Por parte del profesorado tenemos que, ¿sabes detectar cuando tu alumnado se aburre? Todos sabemos, o por lo menos a veces, todos nos damos cuenta, o creemos que nos damos cuenta de que se están aburriendo. Vale, esto es muy divertido y a mí me ha gustado mucho. ¿Qué haces cuando te aburres? Preguntándoles al alumnado qué estás haciendo cuando te aburres y ellos contestan absolutamente de todo. Bueno, de lo más verosímil algunos. Pero la mayoría bien. O pintan, o hablan, o se evaden, miran al infinito, hago tareas de otras materias, sacan rendimiento a ese rato de aburrimiento. Y hay algunas muy divertidas como sacarse mocos, por ejemplo, escribir letras de rap o dormir mentalmente. Eso me han encantado. Está muy bien. ¿Qué crees tú que hacen tus alumnos cuando se aburren en clase? A esta respuesta, la mayoría hemos contestado que hablan o bien desconectan, ¿vale? Bueno, pues hay aquí un poquito de variedad de todo, contrapuestas, situaciones contrapuestas. Cuando les he preguntado a nuestros colegas, ¿no? Pues ¿qué haces tú para que no se aburran en clase? Pues ha habido de todo tipo de respuestas y realmente muy interesantes, ¿no? Pero la mayoría se centraban en dar más actividad, dinamizar más las clases, cambiar. Aquí tengo algunos ejemplos. Romper ritmos, intento que lo que hagamos sea algo suyo, intento poner ejemplos cotidianos, me doy a conocer, empatizo con ellos, me muevo, interactúo, hago actividades diversas, variadas. Hay cientos de ellas. Utilizo diferentes variedades de recursos, estrategias, utilizo las TIC, hago discusiones en pareja, en grupo, implico a todos, implico a las familias, hago dinámicas prácticas, les hago hablar, utilizo el humor, también lo han contestado varias personas, ¿no? Que el humor era muy eficaz para combatir el aburrimiento, evitar la unidireccionalidad, que sean clases prácticas, clases con diferentes formatos, todo esto más o menos se repetía. ¿Qué hace el profesorado cuando sabes que o se cree que te estás aburriendo? Ah, señores, aquí el 44% se cree que no hacemos nada. Pues no sé si será muy efectivo lo que estamos haciendo porque ellos, la gran mayoría, piensan que no. De hecho, dicen, se enfadan, no hacen nada, nos hacen amenazas. Depende del profesor. Esto es, la gran mayoría han contestado esto. Hay algunos que cambian, unos no hacen nada y otros cambian el tono, nos preguntan. Otros dicen, nos intentas despertar, hacen las clases más divertidas, o sea que sí que ven, algunos sí que ven aquello que estamos intentando hacer por lo menos, ¿no? Tratan de directar o actuar, cambian de actividad o formas de explicar, pero el 44% piensan que no hacemos nada, cuando saben que se están aburriendo, sabemos que se están aburriendo. ¿Son efectivas esas medidas que hace el profesorado? Bueno, pues la mayoría creen que no, y a veces otros dicen que a veces. ¿Y cuáles son sus sugerencias? Esto es muy interesante. ¿Qué nos sugieren los alumnos para evitar aburrirse? Generar interés, que sean más interactivas las clases, ser más personales, atenderles más a ellos, evitar aprendizajes por repetición constante. Y esta me gustó mucho. Hablar desde el conocimiento y no leer el de memoria al tema, bueno, que no seamos máquinas, ¿no? que estamos explicando, sino que realmente no tener esa emoción, esa implicación nuestra, eso que nos gusta lo que estamos explicando, que lo conocemos y que lo damos a conocer, ¿no? De una forma que la entienda todo el mundo, para que esa dificultad no les haga perder el hilo. También les hemos preguntado si creemos que aburrirse es importante, y si es así, ¿para qué sirve, no?
Entonces, ha habido respuestas muy interesantes, porque la mayoría contestaban que para desarrollar la creatividad, grandes inventos fueron creados por gente que se aburría, para saber si las cosas que estoy haciendo me gustan o no, pues si me aburren es que no me gustan, y si no me aburren es que me gustan, ¿no? Para, digamos que para diferenciarse, para identificarse, ¿no? Dice, sí, si estás siempre ocupado no te daría tiempo a hacerte preguntas, a ver las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, pues parece que para ellos ese momento de aburrimiento es un momento de encontrarse a sí mismo y de crear. Y los profesores, ¿qué hacemos en clase cuando nos estamos aburriendo? Dice, bueno, hay muchos que no se aburren porque tienen la clase muy ocupada, tengo demasiadas cosas de que estar pendiente, pero hay gente que contestaba, ¿no? Y me dice, intento terminar más rápido, pues porque ya me estoy desesperando y quiero acabar. Suelo aburrirme cuando trabajan en grupos, entonces cuando trabajan en grupos, lo que hago es intentar acercarme a los grupos y dialogar con ellos. Cambiar de registro. Pero muchos también contestaban que depende de la respuesta del alumnado. No siempre funciona el que nosotros intentemos interactuar con ellos, pero claro, depende. Me cansa, me duele que no pongan interés, no pregunten, no aprendan, ¿no? Y eso no es a lo mejor aburrimiento, sino es cansancio, ¿no? Es otra forma de verlo. En resultados anteriores, en otros autores, vemos que esto se repite, ¿vale? ¿Cuáles son los factores principales del aburrimiento del estudiantado, según el estudiantado? Bueno, pues como veíamos, ¿no? Que el profesor no presenta la materia de manera atractiva, que no comunica eficazmente, que no encuentran practicidad en lo aprendido. Y también respecto del estudiantado, según el profesorado, ¿qué creemos nosotros? Pues que nosotros no presentamos la materia de una forma atractiva, y el cansancio, muy importante también. Para no aburridos más y sobre todo dejar a que los expertos hablen de esto, vemos que hay esa discrepancia, visiones encontradas, pero con ganas de entenderse, que aburrirnos nos ayuda a ser más creativos, a definir nuestros gustos, la importancia de la interactividad, de la implicación del alumnado y del dinamismo para evitar ese aburrimiento, ¿no? La vinculación de los contenidos con los intereses, la cotidianidad del alumnado, la empatía, el acercamiento, el conocimiento, el descanso, ¿no? Tener en cuenta las perspectivas de los dos grupos que tenemos que interactuar para no aburrirnos los unos a los otros, sino al revés, crear más, ¿no? Dar un enfoque más completo. Y bueno, pues nada más. Ya no os aburro yo más. Y muchísimas gracias y me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Bárbara. Pues damos paso ahora a nuestra divulgadora, Josefa Ros. Adelante cuando quieras, Josefa. Gracias, buenas tardes de nuevo. Ahora me toca aburriros a mí. Bueno, mil gracias a Ciertas por la invitación a participar en este webinar que me parece de lo más interesante. No creo que nos vayamos a aburrir en absoluto en todo el tiempo que vamos a compartir, porque además van a surgir muchísimas ideas. Voy a ponerme el temporizador porque voy a empezar a hablar de mi tema favorito, de mi tema estrella y el tema en el que, como bien ha comentado Laura, estoy especializada, así que podría tirarme hablando sobre él horas y horas. Y esta no es la meta de este encuentro, sino intercambiar posturas. Como bien también ha comentado Laura, yo llevo muchos años estudiando la cuestión del aburrimiento desde un punto de vista multidisciplinar, pero eminentemente desde la psicología y la filosofía, más desde la psicología que la filosofía. Este año hace 13 años que llevo estudiando el aburrimiento, toda mi carrera ha girado en torno a la cuestión del aburrimiento disfuncional, que os contaré a continuación en qué consiste este palabra. Y aunque ciertamente yo estoy enfocada en el estudio del aburrimiento disfuncional en las personas mayores que viven en residencias, no puedo dejar de pensar, como docente que también soy, como investigadora, no solamente como divulgadora, en el aburrimiento dentro del entorno docente, ¿no? Porque yo misma formo parte de ese entorno, yo misma algunas veces puedo experimentar ese aburrimiento y porque yo misma me percato de cuando mis alumnos se están aburriendo, porque otra cosa no, pero el aburrimiento es algo que se ve en el bostezo, que se ve en la postura, es algo que podemos observar, que se externaliza y es un punto también importante. Yo voy a hacer también algo de trabajo de conceptualización en torno al fenómeno del aburrimiento, en dependencia de si el aburrimiento es funcional o es disfuncional, de manera que lo que voy a contar es muy complementario a
a lo que ya ha introducido Bárbara al inicio de su presentación, aunque me veo en la obligación de comenzar por esta cuestión de la definición de la RAE, que es tan escueta, es tan poco justa, con la cantidad de siglos que se lleva estudiando el fenómeno del aburrimiento, desde disciplinas tan dispares como pueden ser la biología, la psiquiatría, la filosofía, la sociología. Bueno, después de todo el tiempo que yo llevo estudiando el aburrimiento, trabajo con mi propia definición, una definición en la que trato de aunar los mínimos de las definiciones que he encontrado y que provienen de distintas disciplinas. Y esta definición diría que el aburrimiento es algo así como el estado de malestar que experimentamos en el momento en el que nos encontramos en una situación, en un contexto, en una realidad presente o tratando de comprometernos con una actividad que no nos estimula adecuadamente. Y aquí también traigo a colación algo que ha dicho Bárbara, que no nos estimula adecuadamente. Esto no significa que sea poco estimulante, sino simplemente que el estímulo que estamos recibiendo no está en equilibrio con nuestra necesidad de estimulación en ese momento concreto. Por tanto, podemos sentirnos aburridos por hiperestimulación cuando estamos enfrentándonos a una tarea que supera nuestras habilidades. Al final el resultado va a ser, ¡pum!, desconectar de ella. Y lo mismo pasa, aunque a veces estamos más acostumbrados a ver esta situación, cuando nos enfrentamos a la hipoestimulación. Cuando estamos en ese contexto, oye, pues que nos parece repetitivo, monótono, rutinario, que ya no representa para nosotros ningún reto. Pero la clave está en esto, en este matiz. Es un contexto, una situación que no nos estimula adecuadamente. Y lo complejo y lo curioso y divertido quizá también del aburrimiento es que cada uno de nosotros tiene una necesidad de estímulo distinta. Una necesidad de estímulo que depende tanto de factores biológicos como de factores culturales, sociales. Y además una necesidad de estímulo que no es inamovible, sino que va cambiando a lo largo de nuestra vida a medida que nuestras expectativas se van reajustando, etcétera. Así que bueno, esto hace que el aburrimiento sea un fenómeno multifactorial que depende tanto del propio individuo como del contexto, como de la situación, y que sea difícil de definir y difícil de abordar en términos homogéneos. Y dicho esto, ahora sí me gustaría comentaros cómo realizo yo el estudio del aburrimiento o cómo lo conceptualizo. Como bien hemos apuntado ya, en este ratito que llevamos de sesión, siempre salta la pregunta, ¿no? Se pone sobre la palestra la pregunta del aburrimiento siempre es negativo, el aburrimiento puede tener algo de positivo. Yo distingo el aburrimiento en dependencia de su funcionalidad o su disfuncionalidad. Uno de los alumnos que respondía a la encuesta de Bárbara lo ha dicho de forma maravillosa. El aburrimiento tiene algo bueno y es que me hace saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Otras de las respuestas están basadas en mitos que también podremos mencionar brevemente, pero esa respuesta ha dado en la tecla, ha dado completamente en la tecla. Porque es así. El aburrimiento cumple una función, cumple la función de hacerte saber, y con saber no me refiero a que haya un proceso consciente, reflexivo, esto no es tan fácil, pero te hace saber, gracias a que te sientes mal, que la situación en la que te encuentras inmerso no cumple con tus expectativas. La función que tiene el aburrimiento es la de impedir que te quedes en esa situación que para ti no tiene valor, que para ti no tiene suficiente significado. Esa situación en la que sientes que estás invirtiendo una energía a cambio de la cual no se te va a devolver lo que tú esperas. Entonces, el aburrimiento cumple con una gran función en este sentido, en no solo alertarte de que estás en una situación que debe cambiarse, sino que como no puedes quedarte en esa situación que te causa malestar, de alguna forma te obliga a buscar algo distinto a esa situación presente para romper con el dolor. Aquí un punto importante. El aburrimiento, cuando es funcional, se experimenta, digamos que transita por tres fases distintas. En primer lugar, sentimos el dolor. En segundo lugar, diseñamos una estrategia de huida frente a esa situación que nos está causando dolor. Y en tercer lugar,
la materializamos, la ponemos en práctica y el dolor desaparece. Y ese aburrimiento decimos que es funcional porque nos ha ayudado de alguna manera a entender que estamos empleando energía en algo que no nos estimula adecuadamente y evita que nos quedemos estancados en esa situación. Ahora bien, el hecho de que el aburrimiento te obligue a introducir un cambio en el contexto presente no implica que ese cambio sea original, novedoso, creativo, en absoluto. El aburrimiento lo que te obliga es a pasar las páginas del libro, pero no necesariamente hacia adelante, no necesariamente hacia lo desconocido. La gran mayoría de las veces recurrimos a esas respuestas que nos han resultado útiles en el pasado para llenar nuestro tiempo de manera significativa y evitar esas situaciones aburridas. Así que mucho cuidado con ese mito de que el aburrimiento nos hace ser más creativos. Te hace dar un paso, pero no hace falta que sea al frente. Puede ser hacia detrás, puede ser hacia los lados y la mayoría de las veces se da en esta circunstancia. Al margen de esto, claro, tenemos esa situación. El aburrimiento te obliga a introducir un cambio. Pero tampoco significa esto que el aburrimiento te obligue a tomar conciencia de la situación a través de la cual estás experimentando ese malestar. Quiero decir, cuando damos paso a esa segunda fase, a la de la creación de una estrategia de huida, no siempre media un proceso metarreflexivo y de toma de conciencia para buscar una solución a la situación que nos aburre. De hecho, el cerebro funciona de esa manera, intentando ahorrar energía todo el tiempo. Y por eso almacenamos esas respuestas que han funcionado en el pasado y recurrimos a ellas de forma prácticamente inconsciente. No median ningún proceso. A mí me gusta utilizar la metáfora del catálogo para que nos imaginemos esto. Uno está empezando a sentir malestar porque la lección no te está interesando, la clase está siendo aburrida, el profesor tiene un tono de voz muy monótono, lo que queráis, o estás leyendo un libro que te resulta un tostón, no te estimula adecuadamente, que es la historia. No es necesario que tú hagas esa reflexión acerca de tu dolor, que pienses, jolines, ¿cómo me estoy aburriendo en este momento? Esta situación a mí me está causando dolor. No, antes de que tú te des cuenta, ya estás haciendo un garabato, o ya te has puesto a hablar con el de al lado, o te has sacado el teléfono móvil, y no solo los chicos, lo hacemos nosotros, los adultos. Estás en la parada del tren, del metro, y antes de que te des cuenta ya tienes el teléfono móvil en la mano y ya has entrado en las redes sociales. ¿Por qué? Porque sin que medie ningún proceso reflexivo, tu cerebro selecciona una de esas opciones de tu catálogo y la pone en práctica. Esto es lo que considero un aburrimiento funcional. Ahora bien, el aburrimiento no siempre se da en términos de funcionalidad. Se puede experimentar aburrimiento disfuncional en dos situaciones. Y para clarificarlas un poquito, me gustaría compartir con vosotros un pequeño esquema. De acuerdo, a ver si aquí lo tengo. Lo voy a compartir solo unos minutos para que quede muy claro. A ese aburrimiento funcional se le conoce en la literatura tradicionalmente como aburrimiento situacional. El aburrimiento se puede experimentar de forma disfuncional, en primer término, cuando falla esa segunda fase de diseño de una estrategia. A eso se le llama aburrimiento crónico individual. Hablamos de personas que son conscientes o que sienten el malestar del aburrimiento, pero no son capaces de diseñar una estrategia de huida. O como diría Tolstoy, son incapaces de imaginar un escenario más deseable que aquel en el que se encuentran inmersos. Y la consecuencia de esto es quedarte atrapado de manera indefinida en el malestar del aburrimiento. Otra forma de experimentar el aburrimiento de manera disfuncional, y en esta tercera forma se basa todo mi trabajo y toda mi investigación y todo mi trabajo de divulgación, es lo que he denominado aburrimiento situacional cronificado. Aquí lo que falla es la tercera parte de este ciclo. Nos aburrimos, sentimos el dolor del aburrimiento, somos muy capaces de pensar una estrategia de huida, somos muy capaces de identificar qué nos gustaría estar haciendo en lugar de estar haciendo lo que nos está resultando aburrido, pero el propio contexto en el que ha nacido ese aburrimiento no nos permite poner en práctica
esa estrategia de huida. Y el resultado es el mismo que para el aburrimiento crónico, es quedarte atrapado en el malestar del aburrimiento durante un periodo de tiempo indefinido. Imaginad que el alumno se está aburriendo en el aula y de hecho incluso llega a desarrollar ese proceso reflexivo, abre, despliega conscientemente su catálogo de opciones, cómo me gustaría estar pasando el tiempo para no aburrirme, cómo puedo hacer de esta situación algo más significativo para mí. Y la única estrategia con la que da es inmaterializable, es impracticable, porque el contexto en el que te encuentras y del que nace el aburrimiento no te permite que se materialice. Imaginad que su estrategia es, yo ahora mismo lo que deseo y lo que quiero es jugar a videojuegos. Y ya está, y de aquí no salgo, y no hay manera, y te frustras, y te quedas en ese estado de aburrimiento y de frustración porque no has podido llevar a la práctica tu estrategia de huida. En estos casos el aburrimiento es disfuncional porque no llega a cumplir con su función propiamente dicha, que es la de pasar de un contexto, de una situación que no te estimula adecuadamente a una que sí, que tú sientas que estás empleando tu tiempo de forma significativa. Bueno, más allá de esto, hay algunas distinciones aquí acerca de que si el aburrimiento se puede experimentar de forma individual o colectiva. Se puede experimentar de forma colectiva, por supuesto, tanto el funcional como el disfuncional situacional cronificado, en tanto en cuanto ahora mismo una sola persona de las que están escuchando podría estar sintiendo que este contexto que yo estoy creando no le estimula adecuadamente, pero también es posible que el 90% de los que me están escuchando sintiesen que están invirtiendo mucha energía en seguir mi discurso y realmente no van a sacar nada valioso de hacer ese esfuerzo. De esta manera, algunas veces en el aula nos podemos encontrar, bueno, pues con muchas caras de aburrimiento o una sola. Claro, ahí está. Si es una cara de aburrimiento la que tenemos enfrente, bueno, pues todavía podemos pensar que el problema está teniendo lugar en ese individuo. Cuando tenemos muchas personas que percibimos que se están aburriendo, es el momento de empezar a pensar que el contexto que da lugar a esa fuente de aburrición somos nosotros mismos. Somos el contexto que nosotros creamos y que desarrollamos. Vale, dejo de compartir y en unos minutitos termino mi presentación. Entonces, esta es la manera en la que funciona el aburrimiento. Es abrumadora la cantidad de literatura que tenemos a nuestra disposición acerca del problema, que trata de examinar, ¿no? Cuál es el alcance, cuál es la raíz y sobre todo que trata de dar con soluciones al problema del aburrimiento en el aula. De hecho, el primer artículo científico acerca de esta cuestión data ya de los años 40 del siglo pasado. Así que, bueno, yo diría de hecho que es desde la pedagogía, es desde la disciplina de la que más artículos salen en torno al aburrimiento cada mes. Desde la Sociedad de Estudios de Aburrimiento rastreamos que se está publicando desde la psicología, que se publica desde la filosofía, y la pedagogía gana con creces en ese esfuerzo por descubrir qué es lo que está sucediendo con el aburrimiento. No damos aún así con la solución. Y yo creo que esto se debe a tres causas fundamentalmente. Una de ellas, yo creo que la más sencilla, la más baladí, son esos mitos que tenemos tan arraigados acerca de la cuestión del aburrimiento y que a veces hacen que no le demos la importancia que tiene. O sea, un alumno que se sienta aburrido de forma cronificada, que se aburra constantemente en el aula, va a suponer un problema enorme. Al final el aburrimiento lo que te hace es quitar la atención. Así que, y tu objetivo como docente es que mantengan la atención y aprendan. Ese alumno no va a aprender. Pero aún así, bueno, pues abrazamos con mucha facilidad mitos tan absurdos como que el aburrimiento nos hace ser más creativos, que es bueno dejar que los chavales se aburran, que si no se aburren ellos mismos, bueno, pues no van a crear ese catálogo de opciones de una forma más innovadora. O sea, hablamos de chavales, entonces necesitan guía. Cuando se están aburriendo necesitan orientación de los adultos para determinar qué opciones introducir en ese catálogo. No queremos que los adolescentes o los preadolescentes desarrollen una estrategia de huida frente al aburrimiento que esté basada en el consumo de drogas o, como decía Bárbara, en el desarrollo de una conducta violenta. No, queremos orientarles para que llenen ese catálogo con opciones que sean saludables, que sean adaptativas. En segundo lugar, el problema yo creo que está en que nos cuesta mucho admitir que a veces somos la fuente de ese aburrimiento. Es algo humillante para el profesor
Y claro, si no partimos de admitir esto, es que no tenemos nada más de lo que hablar. Si uno no está dispuesto a hacer autocrítica, si no estás dispuesto a revisarte tus metodologías, y es que no pasa nada. Probablemente todos los que estamos en esta sala somos docentes y probablemente todos nos hemos dado cuenta de que hemos llegado a ser docentes con muy poca formación acerca de cómo serlo, de cómo ser un buen docente. Nos han enseñado metodologías, nos han enseñado muchísima teoría, pero a la hora de la verdad, bueno, pues uno se da cuenta de que tiene más tablas en un sentido o en otro, pero siempre se ve como un proceso interminable. Bueno, pues abracemos esto y no pasa nada, ¿no? No pasa nada por admitir que de vez en cuando podemos ser la fuente de aburrición. Y en tercer lugar, creo que la causa es que nos cuesta mucho cambiar de paradigma. El aburrimiento situacional cronificado, que como os decía es aquel en el que yo me especializo, y ya termino, dadme unos segundos por favor. Bueno, es un tipo de aburrimiento que suele surgir en entornos institucionalizados, entornos en los que hay unos protocolos muy marcados, en los que hay unos hábitos a los que ya estamos muy acostumbrados, que nos cuesta mucho romper con ellos. Y son contextos en los que es más fácil culpar uno por uno a los individuos que están padeciendo aburrimiento que hacer todo un proceso de revisión de ese contexto en el que el aburrimiento abunda. En las residencias yo lo veo muy claro. Es más fácil pensar que fulanito se aburre porque es que no tiene interés por nada, que fulanito es que ya está muy cansado, es que qué va a hacer, antes que pensar que quizá están aburridos por el propio modelo residencial. Esto pasa también con nuestros modelos docentes actuales y nos cuesta mucho cambiar la estructura. Es más fácil pensar, no, es que este tiene TDAH y es imposible, este es que tiene una situación familiar malísima. Vamos a ir poniendo el dedo encima de cada individuo con tal de no tener que revisar la estructura. Yo creo y concluyo, creo que el aburrimiento en el aula es una oportunidad si los docentes estamos dispuestos, que somos nosotros los alumnos, estamos dispuestos a, a tener los ojos abiertos, a estar atentos a cuando surge ese aburrimiento y revisarnos a nosotros mismos. Es distinto en la universidad donde yo imparto docencia porque estamos hablando ya de personas adultas y a veces se pone uno en esa tesitura de ¿tengo yo que estar entreteniendo todo el rato? ¿Yo he venido aquí a explicar una materia o tengo que estar haciendo un circo? Bueno, alumnos más jóvenes es más difícil, no han elegido lo que están estudiando y es mucho más difícil que sientan o que comprendan el valor intrínseco de dedicar esfuerzo mental a prestar atención. De forma que somos su único resorte, somos lo único que tienen para sentirse motivados por esa explicación. Así que la solución creo que está en nosotros y a partir de aquí espero que podamos debatir mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Josefa. Pues muy interesante vuestras aportaciones y ahora pasamos con Manuel. Manuel Iglesias, cuando tú quieras. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este evento, a esta charla aquí y muchísimas gracias a Bárbara y a Josefa por vuestras presentaciones. La verdad que me han encantado e intentaré, porque hay muchas cosas que compartimos, que vamos en línea, entonces intentaré no ser redundante. Os voy a compartir aquí, que tengo unas cosillas que mostrar y yo creo que pueden ayudar a guiar esto. Bueno, lo primero de todo, como os decía, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema muy relevante y que a veces pasa desapercibido, ¿no? Yo creo que la gran emoción de la que siempre hemos hablado en el contexto educativo es como la ansiedad ante los exámenes, no es como la grande, fue como la famosa, la primera que se le dio mucho valor, porque es algo muy habitual de experimentar. Y el aburrimiento, aunque está cogiendo fuerza, ¿no? Hablar de él, es como, llamémoslo una emoción de segunda, ¿no? Y para nada es de segunda, ¿no? Hablo desde un punto de vista técnico. Entonces, bueno, yo lo que quiero hoy hablar son cuatro cosillas. Lo primero, a mí siempre me gusta empezar diciendo lo que me gustaría que se llevase la gente de hoy, de cuando hablo, ¿no? De tener como un foco, un objetivo claro. También reflexionar un poquito, aunque ya lo han hecho mucho Bárbara y Josef, así que iré un poquito más al grano de qué es lo que nos dice una emoción, ¿no? Y sobre todo a mí la pregunta que siempre me, me traía de cabeza, ¿no? Era si nos dice qué hacer. Y luego, como no, el aburrimiento en las aulas. Y he traído una pequeña herramienta que creo que puede ser de utilidad para todos vosotros para utilizarla y aprender a cómo hacer a lo mejor aulas donde este aburrimiento
se reduzca. Entonces, básicamente a mí me gustaría que de esta pequeña intervención y de, espero que la discusión, los comentarios, las preguntas de después, nos pudiésemos llevar tres cosas. Lo primero, una reflexión sobre lo que es una emoción en sí misma, como el aburrimiento, pero creo que esto es aplicado a cualquiera. Luego, esa pregunta, ¿no?, sobre el potencial peligro del aburrimiento, sobre el daño que puede llegar a hacer, o como decía Josefa, ¿no?, de lo bueno que puede tener este mito que hay en torno a él. Y luego una herramienta que a mí me está sirviendo mucho también a nivel personal formativo como docente y que creo que puede ayudar a todas las personas que están aquí, porque entiendo que la mayoría pues, son profesores de diferentes ámbitos y diferentes etapas educativas. Entonces, no, qué es lo que nos dice una emoción? ¿No? Desde la psicología. Yo soy psicólogo educativo y para mí esto es como una pregunta súper básica, trascendental. Una emoción no deja de ser una señal. Me da igual, ansiedad, miedo, aburrimiento, es como un pum, ahí algo pasa, en tu entorno algo ha pasado, no me gusta o me gusta mucho, si es por ejemplo satisfacción, o oh, me hicieron una fiesta sorpresa, es una señal. Luego, estas señales tienen una serie de respuestas preprogramadas, que podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y aquí, dejadme poner como un ejemplo con el miedo y luego pasaremos al aburrimiento. Imaginémonos, ¿no?, que ahora en la habitación de cada uno de los que estamos aquí aparece un tigre. Obviamente, bueno, a lo mejor alguno dice, ay, qué bonito un tigre, pero en general yo creo que el miedo sería unánime, ¿verdad? Hay como 4 grandes respuestas al miedo y esto es extrapolable a muchísimas emociones. Está lo que llamamos las 4 Fs en psicología. Fight, es decir, cojo al tigre y me peleo. Probabilidad de ganar no creo que mucha. Opción B, flight, es decir, correr, huir. Si estoy en una habitación cerrada tampoco creo que haya muchas oportunidades. Freeze, que es básicamente me congelo, me quedo quieto. Si no me muevo no me ve. Va a pensar que soy una planta. O luego face. Face es encarar el problema, darle como ese procesamiento más lógico. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué hago? Pero aquí hay un punto y es que hay toda esta gran cantidad de respuestas, ¿no? Hay estas posibilidades, pero realmente la emoción nunca nos dice qué hacer. La emoción es una señal, ¡pum!, salta. Todos somos tendentes a una cosa u a otra. Pero que seamos tendentes a algo no quiere decir, como estuvo explicando Josefa, que sea lo mejor. El ejemplo del freeze, del quedarse congelado más típico que se pone es cuando vamos en el coche con las luces por la noche y un animal que cruza, lo único que se le ocurre es quedarse quieto, freeze. Cuando realmente todos estaremos de acuerdo en que debería haber seguido corriendo, porque así no lo atropellamos y no pasa nada. Sin embargo, su miedo le lleva a una conducta que no es nada adaptativa, más que nada porque lo estás atropellando, ¿no? Entonces, eh, las emociones es esa señal, ¿no? Que decía también Josefa antes y que comentaba Bárbara, ¡boom!, te aburres. Y esto va a disparar una primera respuesta, ¿no? Que en el caso del aburrimiento es largo, largo, no me gusta esto, fuera de aquí, haz algo, me da igual, coge el móvil, juega con el bolígrafo, lo que quieras. Pero para mí lo realmente importante aquí, sobre lo que quiero hacer énfasis, y sé que ya mis compañeras han hecho énfasis, es que no nos dice exactamente qué hacer. Entonces es como tirar un dado o una moneda al aire. Si yo tiro un dado, pues a lo mejor me toca el número que necesito. Pero ¿y si no? Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces yo quiero también naturalizar y normalizar que todo el mundo se aburre en algún momento. Es que es una emoción es natural, una emoción es normal que aparezca. Obviamente, como decía Josefa, si se cronifica, nos vemos en un problema. Pero entonces también hay que normalizar que no siempre vamos a estar a nuestro 100%. Mi gran preocupación con el aburrimiento en las aulas es esta respuesta automática versus respuesta deliberada, que Josefa ha explicado también, ¿no? Un procesamiento más, pum, voy, o uno metarreflexivo, ¿no? Donde yo pienso, vale, voy a hacer esto es lo mejor, le pego con un palo al tigre, intento saltar por la ventana, ¿qué hago con este tigre, con este miedo que me da, ¿no? En este caso, el aburrimiento en el aula, cojo el móvil, seguro que es buena idea coger el móvil, levanto, por ejemplo, la mano porque me estoy aburriendo tanto y le hago una pregunta al profesor, pues bueno, por dar un poco de juego, a lo mejor esta estrategia es mucho mejor, ¿no? Y a mí además me preocupa mucho la automática en la educación y me permitirán mostrarles unos resultados de por qué. Voy a explicar esta gráfica que es un poquito rara, de manera lo más sencilla posible. Aquí, esto es una evaluación de unos 2.500 estudiantes, ¿vale? Aquí abajo ven aburrimiento. 1 es me aburro muy poquito y 5 es me aburro un montón. Estos son muchos ítems, son promedios, bueno, quedémonos con la idea. Cuanto más para la derecha, más aburrido estoy. Y a mí me preocupaba si esto podía hacer que abandonasen, que se quisieran ir de sus estudios. Entonces, de 1 a 5, misma lógica. 1 es no, nada, no me lo pienso. 5 es me lo estoy pensando mucho. Si se fijan, los puntitos en torno al 1 de aburrimiento y 5 de ideación, solo hay 1. Y el resto está blanco.
Uy, qué casualidad, ¿no? Y si vamos más hacia la derecha, perdón que no lo he especificado, que luego voy a mostrar otras dos pequeñas gráficas, esta es mientras ellos están estudiando, ya no hablo ni en el aula, mientras ellos en su casa, solitos, están con el libro delante. Y ven que hay dos líneas, ¿no? Y se preguntarán, ¿por qué hay líneas? ¿Por qué una es verde? ¿Por qué una es roja? ¿Por qué hay puntos de diferentes colores? Porque aquí medimos otra cosa, y es las estrategias que tienen. Verde significa que sus estrategias para gestionar el aburrimiento eran buenas, ok. Es decir, pues me aburro y en vez de ponerme con el móvil, levanto la mano. Rojas es terribles, ¿no? Malas estrategias. Si se fijan, la línea roja está por encima de la verde. Es decir, cuanto más me aburro, que puede ocurrir, porque todos nos aburrimos, cuanto más me aburro, si tengo buenas estrategias, línea verde, mi probabilidad de pensar me largo, dejo los estudios, es menor que en la línea roja, que es cuando yo no lo sé gestionar. Y esto es, les decía, este gráfico es durante el estudio. Misma lógica podemos aplicar para estos dos. Esto es el aburrimiento en clase, dentro del aula, y el de la derecha es aburrimiento durante el examen. Durante el examen, aburrirse durante el examen. O sea, que es una situación tan ansiógena que sería muy raro pensar que alguien se aburra. Pues hemos detectado que sí, que hay gente que se aburre. Y volvemos a fijarnos ahora en las dos líneas. La verde aquí es me aburro, cuanto más me aburro, más probabilidades de pensar que me quiero largar hay. Pero igualmente sigue siendo menor que cuando no tengo esas buenas estrategias. Y lo mismo en el examen. Bueno, en el examen se fijarán que es que sube además muchísimo más. ¿Qué peligro es que alguien se esté planteando, o sea, llegar al punto de me aburro en clase, pero me aburro estudiando, y es que hasta me aburro dentro de un examen? ¿Y cómo eso puede hacernos dejar básicamente nuestros estudios con la problemática que tiene eso si hablamos de etapas posobligatorias, ¿no? Entonces, claro, yo pienso mucho y qué hago yo, ¿no? Y quería traerles a ustedes también como esta idea de, bueno, alguna pequeña herramienta, algo que nos podamos llevar, vale, vemos que hay un problema. Entonces, yo creo que el primer paso también es responsabilizar al estudiante, a la persona. Para mí es muy importante responsabilizar a los individuos, y aunque a lo mejor en un tono un poquito más agresivo del que a mí me gusta utilizar, Ken Robinson dijo una vez esto y me pareció muy significativo. Dijo, si te aburres, también tiene que ver contigo. No deberías limitarte a quedarte sentado delante del profesor y pensar, vamos, interésame. Es tu educación, interésate tú y asume la responsabilidad, ¿no? A lo mejor, insisto, un tono un poquitín más agresivo del que yo utilizaría, pero creo que refleja muy bien lo que intento decir. Y además mi especialidad a día de hoy es estudiar qué es un buen docente y qué es un buen estudiante, ¿no? ¿Qué sería la descripción? Y evaluando como a cerca de unos 1.500 estudiantes y a 1.500 docentes, un poquito menos, vimos que en la definición de lo que sería un buen estudiante, una de las estrategias clave es la gestión de sus emociones. Obviamente la ansiedad, hay muchas más, ¿no? El disfrute, etcétera, pero el aburrimiento también está ahí. Por eso yo creo que hay que responsabilizar a los individuos, no al 100%, ojo, pero tú también tienes responsabilidad y tienes que ser consciente. Y a veces esto yo creo que es importante verbalizarlo con nuestros estudiantes, decirles, oye, yo tengo mucho que hacer, ojo, pero te necesito, somos un equipo, esto es un objetivo común. Yo no puedo enseñar si tú no quieres aprender. Esto es un tándem, ¿no? Tenemos que funcionar juntos. Yo creo que es importante tener esto en cuenta. Pero luego la otra pregunta que a mí siempre me hacen también es, vale, Manu, muy bien, me estás transmitiendo que esta gente a lo mejor se va de la universidad, del instituto, que quiere dejar sus estudios y se aburren, pero ¿qué hago yo? ¿No? Porque solo responsabilizarles tampoco es justo. Entonces surgen todas estas cosas en la bibliografía, los libros, las charlas, ¿no? De crea una comunidad en el aula, enseña interactivamente, facilita discusiones, atiende a la diversidad, ¿no? Y todos creo que somos conocedores que en cualquier etapa educativa lo que tenemos es 1.000 cosas menos tiempo, ¿no? Y a veces se hace un poquito difícil implementar toda esta innovación. Entonces a mí ha habido un recurso que me ha ayudado un montón y que quería compartir con todos vosotros. Yo ahora mismo me encuentro colaborando con el Laboratorio de Enseñanza y Aprendizaje de la Harvard Graduate School of Education y tienen un proyecto en el que yo ahora estoy trabajando aquí con ellos que se llama Instructional Moves. Esto es para universidad, pero es aplicable a todo, ¿vale? Ahora mismo está solo en inglés, la web se puede traducir, pero la clave y lo que creo que les puede ayudar a todos ustedes es que todas estas cosas, crear comunidad, trabajar interactivamente en el aula, facilitar discusiones, todo esto también buscando atraer la atención y bajar emociones como el aburrimiento, lo hacen con vídeos. Vídeos de 3 o 4 minutos que te puedes ver de clases reales de Harvard, de cómo los mejores profes de Harvard gestionan la situación y luego se corta el clip, nada, 1 minuto, y el profesor te explica por qué lo hace. Y luego sus estudiantes te explican por qué eso les gusta y por qué eso les hace atender. Entonces creo que es un recurso súper interesante que
pueden copiar el link que está aquí abajo, instructionalmoves.gsharvard.edu, y me lo podrían mandar bueno, cualquier persona que me escriba, yo estaría encantado de mandároslo. Es abierto, todo el mundo lo puede utilizar, son pequeñas como tips, ¿no? Me he visto todos los vídeos y a lo mejor hay como 100 estrategias diferentes entre todo. No todas funcionan con todo el mundo, no todas son para todos los docentes, pero si tenemos un amplio abanico, oye, me gusta esto, oye, puedo hacer esto, esto mucho trabajo, esto demasiado, ¿no? Y ir seleccionando. Y luego, para ir terminando, para ir concluyendo, para mí creo que es importante, muy importante, sembrar la duda siempre sobre todo lo que estamos haciendo como docentes, incluso lo que tenemos ya como aceptado que es normal, ¿no? Y además a mí a veces me preguntan, oye Manu, ¿por qué tú estás tan metido en esto? ¿Por qué innovas tanto al dar clase? ¿Por qué pruebas tantas cosas? Y una vez me hizo gracia porque me salió la respuesta de decir, es que innovar es menos aburrido, es que si no me aburro, porque sí, los docentes también nos podemos llegar a aburrir. Y yo me lo paso bien probando nuevas cosas y viendo que funcionan mejor, porque es muy satisfactorio cuando ves una clase parada, cambias algo, empieza a funcionar mejor, también pues dices, qué bien, está funcionando, ¿no? Entonces también es algo, yo creo que bonito, que crea mucho compromiso con nuestro trabajo. Y para terminar y concluir, quiero compartir este último dato y ya hacer una reflexión de todo lo que vengo comentando, y es que nosotros encontramos que el 60% de los estudiantes, en este caso universidad, ¿vale? Pero puede que sea extrapolable a otras etapas, se aburrían en clase por un mismo motivo, 60%, es decir, muchísima gente. Y dejo de compartir aquí porque lo que os quiero compartir es que este 60% era porque usábamos diapositivas. Nos explotó la cabeza al decir que lo que se quejan son las diapositivas. El PowerPoint no es malo en sí mismo, ¿no? El PowerPoint no es una entidad que ha venido a la universidad y a la educación para decir, voy a hacer el mal, soy lo peor del mundo. No, es a lo mejor que no lo estamos usando bien. ¿No? Los estudios en relación al uso del PowerPoint lo que han encontrado es que no es su presencia buena por sí, ni su ausencia mala por sí. Es su mal uso cuando se está utilizando. Entonces esto va un poquito con esta reflexión que lanzaba la última de sembrar la duda. No hay casi ninguna universidad en la que ahora puedas ir y no encuentres PowerPoints por todos lados. Entonces hay que sembrar la duda incluso en algo ya tan habitual. Pero es que me paro a pensar y digo, oye, ¿por qué no sembramos la duda en las sillas y las mesas? ¿Por qué no sembramos la duda en las tarimas? ¿En dónde está el profesor? Oye, ahora pegamos muchas cosas por las paredes en las clases, que esto es muy bueno, pero ¿es bueno? ¿Es malo? Sembrar la duda sobre todo. No hablo de juzgar, no hablo de un juicio moral, de algo ético. Hablo de dar pasos hacia atrás y mirarlo con perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, con el ánimo de cerrar, como les decía al principio, yo lo que quiero que se lleven de mi charla es esta idea de que es una emoción, ¿no? De que no deja de ser una señal y que no nos dice lo que hacer. Nos da ahí como tira un dado y venga, lo que salga hoy, pero no nos dice exactamente lo que hacer y es importante trabajar sobre ello. Luego tampoco demonificar las emociones. Todos nos aburrimos, hay que aprender a gestionarlas, la emoción, la ansiedad, lo que sea. Hay que trabajar sobre ellos. Y esta parte del abandono a mí me preocupa mucho porque lo que se ha visto es que la ascensión social, pasar de una clase a otra, mejorar tu calidad de vida, en general es muy difícil. Pero uno de los mejores predictores es los estudios, la educación, seguir avanzando. Entonces, si tengo a chicos que se aburren en primaria y ni siquiera acaban la educación secundaria, por ejemplo, y huyen de ella, es que esto puede ser terrible para su vida. Y ya no solo su vida, sino sus futuros hijos, su familia, su todo. ¿No? Entonces, para mí esto es algo realmente preocupante. Y como decía, creo que hay que responsabilizar a los estudiantes por un lado. Es importante decirles, oye, tú responsabilízate también de tu educación. Obviamente, esto hay que trabajarlo de una manera mucho más amable y asertiva, ¿no? Y por otro lado, los docentes también responsabilizarnos y empezar a cambiar pequeñas cosas. Y yo insistiré siempre en que es sembrar la duda sobre todo. Porque a lo mejor lo que servía hace 10 años ya no sirve ahora. Hemos pasado una pandemia, el online ha entrado muchísimo, ha aparecido las inteligencias artificiales. Pues a lo mejor hay que volver a replantearse todo. Y una y otra vez, ¿no? Y esto es como un poco lo que yo he ido aprendiendo poco a poco de qué es la educación, que es siempre estar buscando una mejora a la que nunca vas a llegar, pero es ese giro sin parar, ese trabajo continuo el que nos acerca. Así que nada, muchísimas gracias y dudas, preguntas y la discusión que traeremos ahora al respecto de estos temas, encantadísimo. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme. Y igual que dijeron mis compañeras, espero que no les haya aburrido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Madre mía, vaya 3 ponentes que hemos traído a este webinar. Sabíamos que erais buenos, pero nos habéis dejado... Bueno, muchísimas gracias. Ya sabéis que
Ahora podéis hacer preguntas. El procedimiento es que las escribís en el chat y yo se las leo a nuestros ponentes. Sí, han sido, dice Bernardo, interesantísimas ponencias. Sí que lo han sido, una maravilla, dice Bárbara. Sí. Bueno, pues ha sido muy interesante y además que muy complementario, ¿verdad? Lo que habéis ido contando todos, ¿no? En la misma línea, ¿no? Veo que sí, Bárbara nos ha hablado de bueno, esta explicación tan buena, ¿no? De la teoría con todos los... Y por qué puede ser tan... a qué conductas, ¿no? ¿Cuál es el peligro del aburrimiento? ¿A dónde nos puede llegar estas conductas negativas? Yo os quería preguntar, mientras alguien se anima a hacer otra pregunta, yo os quería preguntar una cosa. No hemos hablado, bueno, no hemos hablado tanto de cuando el que se aburre es el profesor que está dando la clase. Porque hay una cosa muy interesante, bueno, Josefa ha dicho una cosa que me ha encantado, que es que dice que somos el soporte que tienen los alumnos para encaminarse hacia ese esfuerzo mental por prestar atención. O sea, que somos, que nos tienen a nosotros nada más para llevarlos a hacer ese esfuerzo. O sea, es el papel que tenemos los docentes. Luego Bárbara también ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es cuando contabas en las respuestas que daban de por qué se aburrían, has dicho que algunos decían que era, o sea, que necesitaban profesores que enseñaran desde el conocimiento, y tú has aportado que enseñen con pasión, con amor a lo que hacen, con vocación. Y bueno, lo mismo Manuel, ¿no? También has dicho que es responsabilidad del alumno interesarse, ver a ver cómo hace para no aburrirse y también una responsabilidad compartida, ¿no? Además nos has dado esas herramientas tan interesantes. Entonces mi pregunta es, ¿creéis que es contagioso? O sea, ¿creéis que igual un docente, por mucho que intente disimularlo, igual es que está aburrido de enseñar siempre lo mismo? Además, si hace PowerPoints, que ahora lo hacen mucho, yo tengo hijos mayores y un hijo mayor en el instituto, y esto sí me lo ha contado, que hay muchos profesores que ponen y van pasando las diapositivas simplemente. Entonces, yo pienso, madre mía, cómo se debe aburrir ese profesor, ¿no? También. Entonces, al final vosotros, ¿no veis que igual sería una cosa que es de mutua, no sé lo contrario de aburrimiento, cuál es la palabra? ¿Cómo lo que Significado. quiera contestar? Sí. Lo contrario del aburrimiento es significado, Ujú. realmente. Bueno, si a mis compañeros les parece, empiezo yo haciendo un pequeño comentario y veo que también están ya llegando preguntas al chat, así que no me voy a Sí, enrollar. Sí, desde vale. luego yo creo, estoy convencidísima de que el aburrimiento de alumnos y docentes se retroalimenta. Se retroalimenta ad infinitum. Es decir, a medida que es que va peor, va peor. Cuanto más se aburre el profesor, más aburrido estará el alumno y entonces más se aburrirá el profesor y más aburrido estará el alumno y ya la meta de que aprendan algo será imposible. Ciertamente, yo considero que la parte del profesor es una parte esencial. El docente tiene muchísima responsabilidad. Es que de alguna forma el alumno no es que adopte una postura pasiva, pero es el que va a recibir. Tú eres el docente. Si la forma en la que estás estructurando tus lecciones te aburre a ti, por favor. O sea, fíjate en esto. Creo que es un momento importante para que como docente no reacciones frente a ese aburrimiento de forma automática, como decía Manu, sino que hagas un ejercicio de reflexión acerca de si realmente eres feliz siendo docente, si te encuentras a gusto con esa profesión. Entonces, hombre, es que esto puede parecer de perogrullo, pero ya sí, también en el bachiller, si un profesor te está leyendo un libro o un profesor te está leyendo un PowerPoint, yo creo que el momento más conflictivo que he vivido en mi vida fue el día que le dije a un profesor cuando me increpó porque no estaba prestando atención y estaba leyendo un libro y le respondí, ya sé leer, profesor, y el PowerPoint está en el campus virtual, ya me lo leeré cuando tenga ganas. Por favor, entonces, obviamente, te sientes frustrado como docente porque ves que tu alumnado se aburre y tú al mismo tiempo te aburres. El responsable de tomar medidas en ese aspecto eres tú. Y frente a lo que comentaba Manu, de que el alumno también se tiene que responsabilizar, obviamente, efectivamente, pero yo esto lo veo más problemático en tanto en cuanto somos los adultos, no solo los docentes, sino también en la familia y la sociedad al completo quienes tenemos que enseñarles por qué deberían interesarse, por qué deberían responsabilizarse.
porque es normal que un chaval con 12, 13 años, 14 años, que tu cabeza está a otras cosas, como es lógico, no sea capaz de ver más allá, de proyectar hacia el futuro y comprender: esto lo necesito porque voy a poder ascender en la escalera social, mi futuro va a ser mejor, voy a estar menos explotado. Bueno, eso es muy complicado. Entonces, es nuestra labor también hacerles ver que eso que se les está enseñando tiene significado para ellos. Y a mí lo que más me llama la atención es cuando algún alumno te pregunta: ¿y este contenido en concreto qué significado tiene? Porque es que algunas veces llevan razón. Yo he aprendido algunas cosas que de verdad... Y con esto doy paso a mis compañeros. Bárbara, si quieres comenzar. No. Bueno, pues respecto a esto, yo creo que sí que es que ya es como el... Estoy muy de acuerdo con lo que decía Josefa de si tú mismo te llegas a aburrir con lo que estás, ¿no? Ese ejercicio de empatía también de decir, si esto me aburre a mí, imaginémonos a los de delante, ¿no? Tienes que tener una motivación brutal como estudiante para que ciertas clases sigas enganchado a ellas, sea el motivo que sea de cada uno, ¿no? Justo esto que se está diciendo de esta retroalimentación. Justo eso ha sido mi tesis doctoral, que trabajaba sobre esta definición, ¿no?, del buen docente, el buen estudiante, y cómo se retroalimentaban. Y efectivamente lo que hemos visto es que es eso, que un mal docente se puede cargar a un grupo de buenos estudiantes, pero al revés también, estudiantes desmotivados se pueden cargar al buen docente, y luego entramos en un círculo sin fin, vicioso, del que no podemos salir, y es un gran problema que esto ocurra, ¿no? Y estoy de acuerdo también con lo que comentaba Josefa, de que obviamente es mucho más fácil llegar a estos, a lo mejor, razonamientos más complejos con gente que está en la universidad, que a lo mejor ya pongo un ejemplo más exagerado, con un niño de 6 años, ¿no? Más chiquito. Entonces, creo que cambia la responsabilidad que vamos teniendo, pero esto también en parte es el mensaje de la educación, ¿no? Si la educación es formar también adultos funcionales, yo cada vez tengo que ir soltándote más la manita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que mantenemos ciertos estándares de sobreprotección durante mucho, mucho, mucho tiempo, y al final, claro, llegas a la universidad y te planteas, esta gente en 3 meses tiene que estar trabajando y, y a lo mejor van a tener un gran problema para enfrentarse a ciertas situaciones a nivel emocional, hablo, ¿no? Y es esto, es que el aburrimiento lleva hasta desde el punto más egoísta, ¿no? Le decía una vez a un estudiante que me comentaba que estaba muy aburrido con una serie de clases, que le estaba costando mucho el año, etcétera, ¿no? Y yo le intentaba también transmitir esta responsabilidad individual, y hubo un momento que le dije, aunque sea por egoísmo puro y duro, estás aquí encerrado 4 o 5 horas al día, vamos a buscar a ver cómo te lo pasas, aunque sea un poco bien, o que se te haga, porque si 5 horas aburrido, todos sabemos lo que es estar una hora mirando al techo, que parece que dura 8 días, y sin embargo una clase chula, 2 horas de repente, ¡pum!, se fueron. Entonces, aunque sea por el egoísmo, yo creo que tenemos que encontrar y buscar, oye, pero no sé, a lo mejor con en primaria, pero vienes aquí, ves a tus amigos, compartís experiencias, a lo mejor te llevas algo nuevo, ¿no? Como hay que ir adaptándolo, en mi opinión. Y, y quiero hilar con un comentario que se hacía en el chat sobre si los programas educativos pueden tener cierta culpa de esto. Yo creo que la encorsetación que hay muchas veces facilita que el docente se pueda aburrir. No te doy nada de margen. Tienes que enseñar 245 temas en 8 semanas. ¿Es esto súper necesario? Y te preguntan eso, ¿y para qué damos esto? Y tu respuesta, aunque no la puedas decir en alto, muchas veces es buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta, porque yo tampoco lo sé. ¿Cómo no me voy a aburrir yo si ni yo mismo puedo enganchar con lo que estoy enseñando? No sé si quieres aportar algo aquí, Bárbara, o pasamos a la siguiente pregunta, lo que me digas. Simplemente, bueno, pues es una pena que ya espero que no haberos aburrido yo con mi PowerPoint, pero más que nada por mostraros los resultados, que si no es un poco difícil, si los cuento yo son números y tal, Para era un nada. poco complicado. Pero me gustaría de verdad, os las mandaré, las respuestas que he obtenido, tanto de profesores que imparten docencia a niños de infantil como los que imparten docencia en la universidad. Las respuestas que estaban tan relacionadas con lo que habéis comentado. Esa sensación de entrar en un aula y tener esos ojos abiertos, ¿no? Y que esos ojos abiertos están ávidos de que tú les cuentes, esa diferencia a tener esto ya desde el principio, todo el rato. Entonces, el cómo tú puedes empatizar con ellos, desde luego, por supuesto, pero el cómo puedes gestionar también esa emoción que te manifiestan ellos
desde esa intensidad que percibes cuando tú estás explicando a esa sensación de apatía y de aburrimiento que recibes muchas veces, ¿no? El aprender a gestionar esto y a decir, como comentabais, ¿no? Decir, ¿qué estoy haciendo bien? Porque muchas veces hacemos muchas cosas bien y ¿qué no estoy haciendo tan bien? ¿Soy yo? ¿No soy yo? Había algunas respuestas, como bueno, una me quedó marcadísima, la tengo además, es un profesor, compañero mío al que admiro muchísimo, hablaba de los estudiantes del máster de secundaria, que al final van a ser los futuros docentes de los alumnos que han manifestado que se aburren más en clase. Bueno, pues tenía una verdadera preocupación hacia este concreto, este sector en concreto de los nuevos docentes, ¿no? Cómo veía que había una desconexión total entre lo que es la vocación docente o la actividad docente y lo que es simplemente la actividad pública. O sea, tengo un trabajo, voy a hacer una oposición porque quiero, ¿no?, tener una plaza fija, y estoy aquí pues porque toca ahora. O sea, esa diferencia entre el docente que quiere ser docente porque ama esta profesión y quiere el ser una buena referencia para los alumnos, y aquel que va a ser docente pues porque toca, ¿no? O porque a ver si suena la flauta y tengo la infinita suerte de ser funcionario el día de mañana, ¿no? Y que cada vez había más este sector, y claro, para él como docente de docentes esto era una angustia, ya no era cuestión de aburrimiento, que también se aburría delante de esa gente que no le mostraba interés, pero esa problemática que estaba empezando a ver, no tanto en los futuros maestros como sí en los futuros profesores. Entonces, que ahí también reflexionamos un poquito sobre esto. Era un comentario que, bueno, pues quería dejaros para que, bueno, pues si los queréis pensar. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas muy interesantes. A ver, son las 7:20. Vamos a ver si nos da tiempo a responder a todas. Vamos a ir al grano con estas respuestas para que nadie se quede sin responder su pregunta. Bernardo Herradón está de acuerdo con que no le gusta el PowerPoint y dice que le parece mucho más entretenido las clases con la pizarra. Y su pregunta es, él quiere saber si podrían tener la culpa del aburrimiento los programas educativos, los planes de estudios. En este sentido, no sé, a mí se me ocurre igual si se aburren más con unos planes de estudios que con otros, los alumnos. No sé quién quiere responder. Quizás no tanto son los planes de estudio, sino también la forma de implantarlos en un aula, ¿no? Hay determinados planes de estudio que pueden ser más tediosos, que pueden optar a, bueno, pues a tener diferentes formas de abatirlos en una clase, ¿no? De abatirlos, digo abatirlos porque a veces hay que batirlos, hay que tirarlos, ¿no? Y el saber adaptar esos planes educativos a también, yo creo que a las particularidades de cada clase, porque bueno, sí, digamos que el contexto educativo es el mismo, pero el contexto educativo en cada aula, en cada persona es diferente, ¿no? Entonces, bueno, sí, que los planes, que el contenido sea más o menos tedioso, sea más o menos denso, por supuesto, pero que hay planes educativos más livianos, más fáciles, más... Ahora yo creo que cada vez, incluso con la nueva ley, bueno, están apareciendo más opciones para trabajar de otra manera, ¿no? Pues es más... incómodo en la parte que para el docente es más trabajoso, pero sí que es verdad que a lo mejor para el alumnado es más atractivo, ¿no? Es menos aburrido para el que lo pueda hacer, ¿no? Pero creo que sobre todo el que nosotros podamos adaptar esos contenidos, esos procedimientos educativos a cada aula, pues puede evitar esa densidad, ¿no? Es un comentario. Yo estoy de acuerdo con Bárbara, aunque quiero también señalar que no perdamos de vista el hecho de que quizá los alumnos actualmente no tienen la misma propensión al aburrimiento que los alumnos de hace 2 o 3 décadas. Es decir, los alumnos actuales tienen una necesidad, abrazan la inmediatez, todo aquello que represente un camino largo, una proyección en el horizonte, el largo plazo lo repelen completamente. Entonces creo que eso además dificulta el hecho de diseñar planes de estudio
planes docentes que sean capaces de cubrir esa necesidad de inmediatez, es decir, de transmitirles ese valor y ese significado a los alumnos de una forma exitosa. Y en ese sentido yo creo que, bueno, al menos intentamos hacer, a mí no me gusta hacer fenomenología del presente, sino observar las cosas a toro pasado, que es cuando se observan fácilmente, pero ciertamente al menos admiro, ¿no?, que intentemos hacer cosas nuevas, proponer enfoques distintos, a ver si de alguna forma u otra damos con la clave, ¿no? El truco está en que si vemos que lo que tenemos no está funcionando, tratemos por todos los medios de innovar e introducir cosas distintas. Y yo solo para añadir un poquito respecto a esta respuesta, a esta pregunta, quiero hilar lo que ha dicho Josefa de yo estoy con ella, las cosas las vemos a toro pasado, ¿no? En ciencia funcionamos así, vemos lo que ha pasado e intentamos predecir hacia adelante para que haya algo mejor. Y yo creo que hay un problema con los planes de estudio, programas, etcétera, formación de profesorado, todo ahora, y es que estos, como siempre hemos trabajado para avanzar, digamos, en ciencias de la educación, por ejemplo, pero cada vez el mundo avanza más rápido. Entonces cada vez nos desfasamos más rápido. Entonces lo que yo detecto hoy, yo no lo voy a aplicar mañana, yo lo detecto hoy. Luego los científicos, los investigadores lo hacemos llegar a las autoridades, llega, se prepara, se valora. Luego temas políticos, se crean leyes, no sé qué. Lo que hoy sabemos que es bueno se aplicará en 5 años. Pero en 5 años ya va a haber cosas nuevas. Entonces siempre vamos a ir con un desfase, yo creo que esto es inherente a la educación. Y es más, estamos formando a niños y niñas de 6 7 años sobre la base de lo que van a necesitar en 20 años. Y a lo mejor en 20 años, a saber lo que ha pasado, y más ahora, ¿no? No es lo mismo 20 años entre 1960 y 1980 que entre el 80 y el 2000, y el 2000 y el 2020 ya no digamos ahora cómo va a evolucionar esto. Entonces yo creo que también hay una parte de aceptación, digamos, aquí he hecho otra vez la cosita psicológica, ¿no? De que siempre vamos a ir con retraso, con delay. Entonces yo creo que también sería importante empezar a ver cómo flexibilizamos que los programas educativos, planes de estudios, programas, se puedan cambiar o puedan avanzar más rápido. No lo sé, no tengo la respuesta aquí. Yo creo que sí que pueden tener una parte, explicar una parte de esta culpa, llamémosla, ¿no? Pero que no lo es todo, esto es multifactorial y entonces hay que tener mucho cuidado e ir implementando poco a poco. Está silenciada, Laura, perdona. Gracias por decírmelo, Manuel. Que, bueno, que te decía que gracias por por la aportación. Y bueno, pasemos con la pregunta de Ángeles. Ángeles se enfoca sobre todo en cuál es el papel que juegan las familias, la implicación de las familias en la educación de sus hijos. Entonces, ella nos dice: a mí me encanta la profesión docente y estoy embarcada en implicar a las familias en el aprendizaje de sus hijas e hijos, creando espacios en plataformas en los que de forma conjunta hagan actividades conjuntas, realistas, y permitan mostrar al alumnado lo aprendido y su sentido práctico en la vida diaria. Bueno, su pregunta es, ¿no puede ser la falta de interés de las familias un factor que influye en en la desmotivación que tienen los chavales? Yo diría que el aburrimiento situacional cronificado de las familias es el que a su vez repercute en el nacimiento del aburrimiento en los hijos. Es decir, las familias ya parten de una situación en la que, bueno, pues vivimos todos en un estrés continuo, en un estado de hipervigilancia, de necesidad de producir constantemente. Es que no tenemos tiempo. Yo hablo con algunos padres cuando intento desmentir este mito de es bueno que los niños se aburran porque así serán más creativos, y les digo, no esperes que tu hijo vaya a la estantería y coja la Odisea con 8 años. Esto no va a suceder si tú no estás ahí para orientar sus respuestas. Tirará el dado y a lo mejor, como decía Manu, igual sale bien, igual sale mal, pero las posibilidades de que salga mal son muchas. Y la respuesta que me dan esos padres cuando son sinceros es que yo estoy cansado. Yo cuando llego a casa, yo no estoy para explicarle a mi hijo, ni estoy para ponerme a orientar sus respuestas, ni tengo ganas de jugar, ni nada de nada de nada. Entonces es que es un problema, lo que plantea Ángeles, yo creo que el problema, eh, vemos la punta del iceberg, pero es un problema estructural a nivel social general. Y desde luego, o sea, no es el desinterés. Ningún padre creo que no tenga interés en el bienestar de su hijo. Es que no tienes fuerza.
¿Sigues estás otra vez, Laura, sí. Laura? No se te oye. Vale, perdón, gracias. Bueno, la pregunta de María Jesús Almeida habla de la retroalimentación, entendida como el diálogo entre el docente y el alumno sobre la tarea y sobre cómo aprender mejor. El objetivo para ella es lograr esa reflexión. Nos dice que es de la opinión de que cualquier trabajo hay que profesionalizarlo. No siempre es necesario que lleve el adjetivo vocacional. Es necesario adquirir una buena formación y quizá los planes de estudio de magisterio y la forma de acceder a ellos debería revisarse. Su pregunta es, ¿hay formación adecuada en el máster de profesorado en retroalimentación formativa? ¿Y en los centros, los planes de formación para el profesorado en activo incluyen estos cursos? Puedo hablar de lo que conozco, de los másteres que conozco de profesorado, y efectivamente cada vez se está intentando integrar más este tipo de contenidos y sobre todo de estrategias, ¿no? en la formación del profesorado. Ya, bueno, por supuesto, en las facultades de magisterio sí, y de hecho además tienen, tanto en primaria como en educación infantil, formación en este campo, cada vez más. Y en el máster de secundaria, entonces esta formación que se exige ahora mismo a los futuros docentes de secundaria y de bachillerato de formación profesional, pues no era tan densa como es ahora y sobre todo tan profunda, ¿vale? Se veía pues muy someramente, era el antiguo CAP. Cada vez está intentándose que el docente sea capaz de establecer esa relación con su alumnado. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Hablaba antes de la vocación, que no es única y exclusivamente necesaria. Por supuesto que se necesita muchísima formación. Pero sí el que realmente el que está dando una clase, ¿no? El que está delante de un alumno tiene que ser consciente de que al final está transmitiéndole no solamente unos contenidos, sino también está educando. Y que tiene que saber que está puesto delante de una persona, que no está puesto delante de una mesa. Entonces a eso me refería, sobre todo, ¿no? En esa interacción. Y que sí, cada vez hay más trabajo en pedagogía, en psicología. Se les está, ya no solamente, por supuesto, hablarles de didácticas específicas, ¿no? De cómo impartir una clase de lengua, una clase de biología, una clase de física, sino también cómo acercarse más al alumnado para que haya un aprendizaje significativo. Cada vez los planes de estudio, tanto en magisterio como en el máster, van más en ese sentido. O sea que sí, se está haciendo mucho, porque se ve que efectivamente es el camino. Me gustaría añadir a lo que comenta Bárbara, yo estoy de acuerdo con ella de que vamos a mejor, pero me gustaría añadir que también hay que hacer una reivindicación social en relación a este tipo de formación y másteres, porque no sé si compartiréis la opinión conmigo, pero en general se ve como un trámite. Incluso la Y formación sí, totalmente, permanente. totalmente es lo que te comentaba antes, que hay mucha gente que está aquí porque se lo piden, así más. Y yo creo que eso que tenemos que hacer un esfuerzo social, ¿no? De estar en una mesa tomándonos un café con unos compañeros y que alguien diga, no, bueno, me voy a hacer el máster este que es un trámite y parar un poco los pies y decir, oye, vale, sí es un trámite, también lo es, ¿no? Porque lo necesitas legalmente, también. Pero ojo, que vas a tener en tus manos un montón de años a un montón de chavales y chavalas que te necesitan porque es su educación. Van a ser en el futuro, en parte, tú vas a dejar un pozo importante. Entonces, esto no es yo creo que hay que, no desde el miedo, no infundir miedo, no me refiero a eso, pero infundir responsabilidad de, oye, eh, se viene algo importante, vas a hacer algo muy importante, vas a tener un rol en la sociedad relevante, al margen de todos los problemas que pueda haber asociados, etcétera, no entro ahí, ¿no? Pero creo que es reivindicar la figura del profesor y del valor que tiene para todo el mundo. Sí, ciertamente no es una profesión que esté muy bien considerada, ¿no? A los profesores, a los maestros, no se les valoran en todo lo importante que es su aportación a la sociedad, ciertamente, Manuel. Bueno, pues quedan dos preguntas que están relacionadas. Nos dice Fernando, ¿creéis que además de lo que ya se ha nombrado, también afecta al aburrimiento de los alumnos la cantidad de estímulos que hay hoy en día en la sociedad y por eso no les parecen tan estimulantes las clases? ¿Cómo lidiar con eso? Y Ángeles nos dice que la falta de inmediatez y de la recompensa que se obtiene no es un estímulo suficiente, porque claro, no es una recompensa inmediata lo que se obtiene al prestar atención. ¿Cómo ponemos en valor esa recompensa? Bueno, son dos preguntas que tienen que ver porque están relacionadas también con la sobreestimulación que se vive hoy en día. También hablaba
hablabas, Josefa, tú de eso, antes mencionabas, ¿no? También, y bueno, esto cómo lo veis, cómo lidiar con cuando se aburren con todo y cuando si no están con un móvil en la mano, con unos videojuegos o con un chat, todo lo demás les parece un rollo. ¿Cómo lidiar con eso? Yo el cómo lidiar no lo sé, ojalá lo supiese, quizá no lo contaría tampoco aquí en público y me intentaría hacer rica con la solución, pero sí es cierto que a mí me parece que la sobreestimulación o la cantidad, el abanico de supuestas o aparentes oportunidades de estímulo que los chavales tienen a su disposición en la actualidad, en lo que influencia muy negativamente es en algo sobre lo que ha hablado Manu durante su presentación, y es en esa distinción entre reaccionar automáticamente o reaccionar tomando conciencia de la situación. Al final, si ese catálogo de opciones al que yo hacía referencia está lleno de opciones predeterminadas, de opciones que están, bueno, a tu disposición gracias a la industria del entretenimiento masivo, opciones que no has decidido tú si realmente, no has pasado por un proceso de reflexión para saber si realmente te llenan, para incluirlas en ese catálogo, bueno, pues lo que tenemos al fin y al cabo es un alumno con mucha menos capacidad de responder conscientemente y con razón de causa frente a ese aburrimiento. Un alumno que lo que hace es tomar una píldora en el momento para un aburrimiento que volverá una vez y otra vez y otra vez. Tenemos personas menos reflexivas, personas que se conocen menos a sí mismas, que tienen menos recursos para emplear su tiempo de una forma significativa a fin de cuentas, individuos deficientes en ese aspecto. Ahora, la solución, ahí ya no me meto. Yo estoy en la línea de Josefa. No sé, creo que podemos ir haciendo pequeñas cosas, ¿no? Como pequeños recursos, pequeñas actividades, pero no hay como esa receta mágica, ¿no? De cómo enfrentar esto, porque es verdad que competimos. Es que antes competías en clase con nada, con 4 estímulos que ya tenías muy vistos, ¿no? Pero ahora es que tienes este aparatito que puede con todo, lo tiene todo y tiene todas las oportunidades del mundo, ¿no? Hace poco, esto a modo anecdótico, leía que hay una propuesta de normativa a nivel europeo de que el scrolling son los vídeos que les vas dando así, uno tras otro, van a frenarlo. Es decir, quieren capar que cuando lleves 1 hora o 100 scrollings, se bloquee, no puedas seguir en ninguna plataforma. Yo cuando leí esto de primeras, mi reacción fue, ah, mira qué bien. Luego pensé, uy, lo que dice de nosotros. ¿No? Estamos creando una sociedad que no es capaz de autogestionarse. Entonces, no hay una respuesta, en mi opinión, de momento, ojalá la hubiese, pero creo que lo que más, por lo que yo al menos más apostaría ahora mismo es por formar a estas futuras generaciones, a estos futuros estudiantes que ahora están en el colegio, en el instituto, en estas estrategias, que tirar el dado y ver que más que tirar un dado, sea lo que decía Josefa, ver ese abanico. Y que luego no lleguemos a la universidad, ¿no? Y como decía Bárbara, y encontremos gente diciendo, pues me aburro por esto, o le veo esto de bueno, o esto malo, ¿no? Digo, vale, ¿y qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer entre todos, ¿no? Porque al final esto es en equipo, a lo mejor sí que necesitamos unas normativas que pongan algo sobre lo que trabajar, que bloqueen, que echen una mano, no todo el mundo tendrá los mismos recursos, no todo el mundo tendrá las mismas capacidades, etcétera, etcétera, pero yo creo que es muy importante trabajar desde pequeños ahora mismo en gestión, porque es que es eso, estamos en un mundo donde el mundo está así, es así de fácil, la información, todo, y si no, es que nos come, nos come la sociedad que hemos creado. Pues muchas gracias. No sé si tenéis algo más que decir. Yo os transmito que vuestras charlas han sido muy interesantes todas y que no han aburrido porque, mirar, los participantes que había en un principio se han mantenido hasta el final, más o menos. Muchísimas gracias. No, para que lo sepáis, no han ido saliendo escopetados, están más o menos los mismos que entraron. Qué gusto, muchas gracias. Entre 35 y 40, pues ahí se han quedado. Así que, bueno, no sé si tenéis algo más que decir. Nosotros nos quedamos con unas charlas muy interesantes, una mesa redonda muy interesante y muy informativa, que aporta muchas cosas para nosotros. No sé si queréis aportar algo más. Yo dar las gracias y decir que he aprendido muchísimo y que me voy, bueno, pues sabiendo muchísimo más del aburrimiento y cómo gestionarlo con mis alumnos. Muchas gracias.
Lo mismo, muchísimas gracias. Gracias por compartir esto. Me encanta siempre compartir espacio con gente de la que puedo aprender un montón y con la que aprender. Así que ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Para mí, una sorpresa descubrir que las tres presentaciones iban a estar tan compenetradas y que iban a ser tan complementarias. Ha ido todo, vamos, sobre ruedas y desde luego me voy con la sensación de un tiempo muy bien invertido, un tiempo significativo. Pues muchísimas gracias. Aquí dice Belén, Belén Yelamos, que es la coordinadora de Aciertas, os da las gracias y os dice que sois excepcionales. Y además, o sea, no es un piropo vano, es que es la verdad. Y, y lo mismo, están aquí, todos están dando las gracias en el chat. Bueno, pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.